¿Quién dijo que la libido desaparece con la menopausia? Mentira. Lo que nadie te cuenta es que, más allá de los calores, la sequedad o el bajón de energía, tu deseo sigue ahí. Solo necesita nuevas claves para despertar. Si últimamente sientes que tu cuerpo ya no responde como antes, que el sexo ya no se disfruta igual o que simplemente no tienes ganas, no estás sola, y mucho menos estás rota. En este vídeo vamos a romper mitos, hablar de verdades incómodas y, sobre todo, mostrarte que sí hay forma de recuperar el control sobre tu deseo sexual. Vamos a explorar qué pasa realmente con tu cuerpo durante esta etapa y cómo volver a conectar con tu placer sin vergüenza ni culpa. Porque lo que nadie te dice, yo te lo voy a contar aquí. Quédate hasta el final porque lo que descubrirás puede transformar no solo tu intimidad, sino tu forma de verte a ti misma. ¿Quién dijo que la menopausia empieza a los 50? Esa es una de esas ideas que se han repetido tanto que ya parecen verdad, pero no lo son. La realidad es que muchas mujeres comienzan a sentir los primeros cambios hormonales a finales de los 30 o principios de los 40. Sí, en plena etapa productiva, cuando estás dando lo mejor de ti en el trabajo, criando hijos o iniciando nuevos proyectos. Y justo ahí empiezan los sudores repentinos, la niebla mental y el insomnio inexplicable. No es casualidad, es tu cuerpo avisando. Oye, algo está cambiando. Imagínate sentir que algo no está bien, pero que todos a tu alrededor dicen que es normal, porque todavía eres muy joven para eso. Así, muchas mujeres pasan años confundiendo los síntomas con estrés o cansancio acumulado. Una amiga mía, por ejemplo, pensaba que estaba quemada del trabajo, pero en realidad era el inicio de su transición menopáusica. Este desconocimiento hace que muchas sufran en silencio, sin buscar ayuda ni recibir orientación adecuada. Y lo peor, creyendo que están solas, cuando en realidad miles viven lo mismo al mismo tiempo. La menopausia no es un interruptor que se activa de un día para otro, es un proceso, un viaje. Y como todo viaje, es mejor hacerlo con un mapa. Romper con el mito de los 50 es el primer paso para tomar el control y prepararse con anticipación, porque si sabes lo que viene, puedes enfrentarlo con menos miedo y más estrategia. Y justo cuando empiezas a entender eso, te das cuenta de que cada historia es única, como la de una periodista que vivió su primer síntoma en vivo frente a millones. Tamson Fadal, periodista reconocida, estaba presentando el noticiero en vivo cuando, de repente, su mente se quedó en blanco. Lo que debía ser una transmisión fluida se transformó en un momento de confusión y angustia. Se olvidó de lo que tenía que decir, sintió calor súbito y una ansiedad que no podía controlar. Imagínate vivir eso frente a miles de personas mirando. No era un mal día ni un simple descuido. Era el primer síntoma real de su menopausia. Este episodio marcó un antes y un después en su vida. No se trataba solo de olvidar palabras, sino de una sensación constante de no ser ella misma. La concentración fallaba, el cuerpo reaccionaba de formas extrañas, y su bienestar físico se deterioraba sin razón aparente. En medio del caos laboral, nadie pensaba que podía tratarse de un proceso hormonal. Porque claro, eso es cosa de mujeres mayores, ¿no? La experiencia de Tamson refleja lo que muchas viven pero no pueden nombrar. El cuerpo empieza a hablar, pero el entorno no sabe escuchar. Y mientras todo el mundo sigue su ritmo, una mujer puede estar librando una batalla silenciosa con sus propias hormonas. Esa desconexión entre lo que se siente y lo que se espera es profunda, y ahí es cuando empezamos a notar que lo más difícil no es el síntoma, es no saber que es parte de la menopausia. Cuando Tamson recibió el diagnóstico, no fue un alivio, fue un balde de agua fría. Nadie le había hablado antes de lo que podía esperar. No hubo orientación, ni un médico que le explicara con calma lo que estaba ocurriendo. Simplemente le dijeron, estás entrando en la menopausia, punto. Y ahí estaba ella, con una palabra que sonaba a final, sin manual de instrucciones, sin mapa emocional y con una cabeza llena de preguntas. La falta de información hace que muchas mujeres se enfrenten a esta etapa como si fuera un territorio desconocido. Es como entrar en una tormenta sin paraguas ni abrigo. Se sienten confundidas, asustadas, incluso culpables por no entender su propio cuerpo. Una paciente una vez me dijo, creía que me estaba volviendo loca. Eso pasa cuando nadie te prepara, ni en casa, ni en el consultorio, ni en los medios. Es un abandono silencioso. Y lo más grave es que, sin guía, se tarda más en buscar soluciones. Se prueban 1000 cosas sin saber qué funciona y qué empeora los síntomas. Esa sensación de estar a la deriva, tratando de encontrar un salvavidas, es más común de lo que se cree. Por eso es tan urgente hablar de esto,
Porque si la información llega tarde, también llegan tarde las decisiones que podrían mejorar la calidad de vida. Y cuando una mujer sufre sin respuestas, ¿qué crees que hace con los síntomas que no encajan? Hay mujeres que pasan años despertando empapadas de sudor en la madrugada, que no entienden por qué su corazón se acelera sin razón o por qué están más irritables que de costumbre. Y lo más doloroso es que muchas lo atribuyen al estrés o simplemente a estar envejeciendo. Así se normaliza el malestar, se calla el dolor y se sigue adelante como si nada. Porque, claro, ¿quién tiene tiempo para detenerse y revisar qué está pasando realmente? Estos síntomas, tan reales como invisibles, se confunden con los de una vida agitada. Insomnio por preocupaciones, fatiga por exceso de trabajo, ansiedad por los hijos. Pero cuando se repiten día tras día y afectan cada aspecto de la vida, no es solo cansancio, es el cuerpo hablando. Lo duro es que nadie enseña a escucharlo, y cuando se intenta hablar, muchas veces se encuentra incredulidad o burla. Por eso, se elige el silencio. El problema no es solo físico, es emocional y social, porque cuando el entorno no valida lo que sientes, te acostumbras a guardar todo para ti, y así, una generación entera de mujeres vive la transición menopáusica creyendo que lo que sienten no es importante. Pero, ¿y si todo cambiara con un poco de información, escucha activa y apoyo real? Ahí es cuando el lugar donde más tiempo pasamos, el trabajo, se convierte en un factor clave. El trabajo puede ser un campo de batalla silencioso para una mujer en menopausia. Imagínate estar en una reunión importante, sudando repentinamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora y la cabeza en blanco, y tener que fingir que todo está bien. Eso pasa más de lo que imaginas. ¿Y sabes qué es lo peor? Que muchas creen que deben soportarlo en silencio, porque nadie ha dicho que ahí también se puede, y se debe, recibir apoyo. El entorno laboral puede marcar una gran diferencia. Acciones simples como permitir uniformes más ligeros, instalar ventiladores o flexibilizar horarios en momentos críticos tienen un impacto enorme. En Reino Unido, por ejemplo, ya hay empresas que incluyen la menopausia en sus políticas internas. ¿Y por qué no? Si hablamos de inclusión, equidad y salud mental, ¿cómo seguir ignorando una etapa que afecta a millones de trabajadoras todos los días? Pero más allá de las medidas prácticas, lo que se necesita es empatía. Que los líderes comprendan, que los equipos respeten y que hablar de menopausia no sea motivo de risa ni incomodidad. El trabajo no debería ser un lugar donde una mujer tenga que esconder lo que vive, porque cuando hay apoyo, hay confianza, y cuando hay confianza, se abren conversaciones mucho más profundas, incluso sobre temas que, hasta hace poco, eran un completo tabú en pareja. Cuando el cuerpo cambia, la intimidad también lo hace, y eso puede ser desconcertante para ambos en una relación. Muchas mujeres sienten que su deseo sexual ya no es el mismo, o que su cuerpo no responde como antes. Y del otro lado, la pareja a veces no entiende lo que está pasando. Se crean malentendidos, silencios incómodos y hasta dudas que jamás se dicen en voz alta. Pero, ¿y si hablar de esto fuera el primer paso para recuperar la conexión? El cambio hormonal influye directamente en la libido, el humor y la energía. Y claro, eso repercute en cómo se vive el vínculo íntimo. Lo triste es que muchas relaciones se enfrían no por falta de amor, sino por falta de diálogo. Conozco parejas que volvieron a reconectarse solo cuando ella se animó a explicar lo que sentía, y él decidió escuchar sin juzgar. A veces, lo que se necesita no es una solución médica inmediata, sino una conversación sincera. No se trata solo de sexo, se trata de sentirse vista, comprendida, deseada, y eso también cambia con la edad, pero no tiene por qué desaparecer. La menopausia puede ser una invitación a construir una nueva forma de intimidad, más honesta y profunda. Pero claro, para llegar ahí, primero hay que romper con la vergüenza, y es justamente cuando el sexo se vuelve incómodo o doloroso que surgen los desafíos más duros de enfrentar. Hablar de sexo durante la menopausia sigue siendo casi un acto de valentía. Muchas mujeres sienten dolor, sequedad o una incomodidad física que no se atreverían a contar ni a sus mejores amigas, y mucho menos en pareja. Lo peor es que, al callarlo, ese malestar se transforma en culpa, en distancia, en una idea equivocada de que algo está mal con su cuerpo. Pero no, no hay nada mal. Solo hay cambios que necesitan ser entendidos y tratados. La sequedad vaginal, por ejemplo, es común y tiene solución. Existen productos tópicos, hidratantes, lubricantes y tratamientos que pueden mejorar notablemente la experiencia sexual. Pero si nadie te lo dice, si ni tu médico lo menciona,
Es como si el problema no existiera. Y así, se sufre en silencio. Una paciente me dijo una vez, pensé que era el final de mi vida sexual, hasta que descubrió que, con un poco de orientación, podía volver a disfrutar sin miedo. Es hora de quitarle la vergüenza al placer. El cuerpo cambia, sí, pero el deseo, la conexión y el disfrute no desaparecen, solo evolucionan. El problema es que aún nos cuesta decirlo en voz alta. Y si el silencio domina, entonces el estigma crece. Por eso, hablar con naturalidad sobre sexo y menopausia no solo libera, también empodera. Y justo ahí, cuando las palabras empiezan a fluir, también empezamos a ver cuánto pesa el estigma social. La menopausia no se ve, no se grita y muchas veces ni se menciona. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura que valora la juventud casi como una religión. En ese contexto, hablar de menopausia es como admitir estoy envejeciendo, y eso, para muchas, suena como una sentencia. Pero no es la edad lo que pesa, es el silencio que la rodea, y es ahí donde empieza el verdadero estigma, cuando algo natural se convierte en un tema prohibido. Muchas mujeres crecen sin escuchar a sus madres hablar de lo que vivieron. En los medios, rara vez se muestra a una mujer menopáusica sin caer en clichés o burlas. Se ridiculiza el cambio hormonal, se exagera el mal humor, se omite el valor de esta etapa. Así, se alimenta la vergüenza, como si fuera un defecto en lugar de un proceso biológico más. Es como si la sociedad dijera, si no lo mencionas, no existe. Pero claro que existe, y afecta millones de vidas cada día. El problema es que, mientras callamos, el estigma crece, y ese estigma impide que las mujeres busquen ayuda, compartan experiencias o simplemente entiendan lo que les pasa. Romper este silencio colectivo no es fácil, pero es urgente, porque solo cuando la sociedad se atreve a mirar de frente, también pueden hacerlo los hombres, y ahí es donde el rol masculino deja de ser pasivo y empieza a transformarse en un verdadero apoyo. Muchos hombres se sienten perdidos cuando sus parejas empiezan a experimentar la menopausia. No entienden los cambios de humor, el cansancio constante o la falta de deseo, y a veces lo toman como algo personal. Pero no es rechazo, es transformación. Lo que más se necesita en este momento no es una solución, sino presencia, estar ahí, escuchar sin interrumpir, acompañar sin juzgar. Eso, aunque parezca poco, lo cambia todo. Un hombre que se informa, que lee, que pregunta y que se sienta en la consulta médica al lado de su pareja, está haciendo una revolución silenciosa. Está diciendo, estoy contigo en esto. Y eso construye un vínculo diferente, más maduro, más sólido. He visto relaciones renacer solo porque él decidió entender en lugar de exigir. Porque cuando el compañero se involucra de verdad, la mujer se siente sostenida, no presionada. El apoyo masculino también rompe barreras culturales. Ayuda a desmantelar la idea de que la menopausia es cosa de mujeres y que no merece atención. Al contrario, cuando ellos se suman a la conversación, el tema se normaliza. Y eso abre las puertas para una comunicación mucho más íntima, donde el sexo no es el único puente, pero sí uno de los caminos para reconectar desde otro lugar. La verdadera intimidad no empieza en la cama, empieza en una conversación honesta, en decir, me siento distinta, necesito tiempo, sin miedo a que eso aleje al otro. La menopausia transforma el cuerpo, sí, pero también cambia la forma en que una mujer se relaciona consigo misma y con su pareja. Y si no se habla de eso, se construyen muros en lugar de puentes. Muchas veces, el silencio pesa más que la falta de deseo. Hablar de emociones, de miedos, de inseguridades puede ser incómodo al principio, pero es profundamente liberador. Una pareja que se escucha con atención y empatía se fortalece. Conozco casos donde, tras abrir ese diálogo, redescubrieron formas nuevas de placer, conexión y complicidad. Porque cuando la comunicación fluye, el sexo deja de ser una obligación o una fuente de conflicto y se transforma en un acto de cuidado mutuo. La clave está en entender que la intimidad no se mide solo en caricias, sino en la capacidad de compartir vulnerabilidades sin sentir vergüenza. No se trata de resolver todo en un día, sino de construir una nueva forma de estar juntos. Y a medida que se afianza esa conexión emocional, la autoestima también se renueva. Aunque claro, todo esto sucede mientras afuera el mundo sigue exigiendo que seas madre, profesional, pareja y encima siempre fuerte. Hay una tormenta interna que muchas mujeres atraviesan sin que nadie lo note. Mientras cuidan de los hijos, cumplen con el trabajo y sostienen una casa, su cuerpo está en guerra hormonal. Y lo hacen sin pausa, sin quejarse, porque así aprendieron a resistir.
Esta carga invisible no tiene nombre en la agenda, pero ocupa espacio en el alma. Y muchas veces, cuando se sienten al borde del colapso, simplemente piensan que están fallando. La verdad es que no están fallando. Están sosteniendo el mundo mientras su propio mundo interior se sacude. Cada día, lidian con el agotamiento físico, las dudas emocionales y la presión social de mantenerse bien. Una mujer me dijo, no puedo parar porque si yo caigo, todo se derrumba. Esa frase resume el peso que muchas llevan sobre sus hombros. Y lo llevan solas, porque el entorno no suele ver más allá de lo evidente. Este desgaste constante afecta la autoestima. Empiezan a cuestionarse su valor, su capacidad, su atractivo. ¿Cómo sentirse bien con uno misma si todo el tiempo parece que estás fallando en algo? Pero esa autopercepción distorsionada nace muchas veces del silencio. Porque si se pudiera hablar más abiertamente de lo que se está viviendo, quizás muchas relaciones no se romperían justo después de los 55. Después de los 55, muchas parejas que llevaban décadas juntas deciden separarse. Y no siempre es por falta de amor, sino por no entender lo que está ocurriendo. La menopausia trae consigo cambios hormonales profundos que afectan la emocionalidad, el deseo, la percepción del vínculo. Si no se habla de eso, si no se acompaña el proceso, la distancia emocional crece sin que nadie lo note, hasta que ya es muy difícil volver a conectar. La mujer empieza a preguntarse quién es ahora, qué desea, cómo quiere vivir esta nueva etapa, y si su pareja no está presente emocionalmente, ese cuestionamiento la puede llevar a tomar decisiones drásticas. Es como si despertara de un largo sueño y se diera cuenta de que lleva años viviendo en automático. A esa reflexión se suman los síntomas físicos y emocionales, creando un combo que sacude los cimientos de la relación. El problema no es la menopausia en sí, sino lo que no se dice durante ella. Muchas rupturas podrían evitarse si existiera un espacio para expresar lo que se siente sin miedo a ser juzgada o incomprendida. Pero claro, para llegar ahí, también se necesita una sociedad que entienda que esta etapa no es el fin, es una transición. Y, como toda transición, puede abrir nuevas puertas, incluso en el ámbito laboral. Hablar de menopausia en el entorno laboral todavía parece un acto revolucionario. Pero, ¿cómo no incluirlo si afecta directamente el rendimiento, el bienestar y la salud de millones de trabajadoras? La menopausia no es una crisis personal, es una cuestión de salud pública y, por tanto, de derechos laborales. Ignorarla es perpetuar la desigualdad y exigir a las mujeres que rindan igual, sin tener en cuenta los desafíos físicos y emocionales que están enfrentando. Algunas empresas están despertando. En varios países ya se implementan políticas específicas, pausas para recuperación, uniformes adaptables, horarios flexibles, incluso licencias por síntomas incapacitantes. ¿Suena radical? No lo es. Es simple sentido común. Porque cuidar a las trabajadoras en esta etapa no solo mejora su calidad de vida, también reduce el ausentismo, aumenta la productividad y fortalece la cultura organizacional. Pero la verdadera transformación empieza con la conciencia, que en cada oficina, cada planta, cada sala de reuniones, se entienda que apoyar a una mujer en menopausia no es un favor, es un derecho, y que el silencio institucional solo prolonga el sufrimiento individual. Las organizaciones que se atrevan a hablar del tema estarán liderando una nueva era. Y en esa nueva era, incluso el amor puede renacer, como lo vivió Tamson al iniciar una nueva relación en plena transición. Tamson Fadal no solo vivió la menopausia frente a las cámaras, también se enamoró en medio de esa tormenta interna. Sí, cuando muchos creen que es una etapa de pérdida, ella descubrió una nueva forma de conexión. ¿Cómo? Cambiando la mirada sobre sí misma. Aprendió a hablar de lo que sentía, a escuchar su cuerpo sin juzgarlo y, sobre todo, a permitir que alguien más la conociera en su versión más auténtica. Eso cambió todo. Estar en transición no significa que el amor tenga que esperar. De hecho, muchas mujeres redescubren su deseo, su placer y su capacidad de amar justo cuando dejan de cargar con tantas exigencias externas. Es como si, al soltar la necesidad de cumplir, se abriera un espacio para relaciones más libres, honestas y maduras. En el caso de Tamson, casarse durante la menopausia fue un acto de rebeldía amorosa, una declaración de que el cambio no impide el vínculo, lo transforma. Estas nuevas relaciones, vividas desde la conciencia y la experiencia, pueden ser profundamente enriquecedoras, porque ya no se trata de encajar en un ideal, sino de acompañarse en la realidad. Y cuando ambas personas entienden que la menopausia no es un obstáculo, sino una etapa más del camino, se crea un terreno fértil para crecer juntos. Y si hay algo que toda mujer necesita en ese momento,
además de apoyo emocional, es saber que sí hay soluciones reales. Aunque parezca que todo se desmorona, hay una verdad poderosa. Sí hay soluciones. La menopausia no tiene por qué vivirse como una condena, y mucho menos en soledad. Existen tratamientos hormonales, productos naturales, suplementos, terapias físicas y acompañamiento psicológico que pueden aliviar, y mucho, los síntomas. Pero para acceder a todo eso, primero hay que saber que existen. Y eso empieza con educación. Cuando una mujer entiende lo que está pasando en su cuerpo, gana poder. Puede tomar decisiones informadas, buscar ayuda especializada, ajustar su estilo de vida. No se trata de seguir una fórmula mágica, sino de encontrar lo que funciona para cada una. Algunas mejoran con yoga, otras con terapia hormonal, unas con cambios en la dieta, otras con meditación o grupos de apoyo. Lo importante es saber que hay opciones. Además, estamos viendo surgir una nueva narrativa. Mujeres que hablan sin filtros, que educan a otras, que exigen visibilidad. Ese cambio cultural está empezando a mover estructuras. Y cuando se combina información con acción, algo mágico ocurre. Se recupera el control. Porque sí, se puede volver a sentir deseo, energía, claridad mental. Solo hace falta abrir la conversación y empezar a contar toda la verdad sobre lo que la menopausia le hace a tu libido. Entonces dime, ¿vas a seguir creyendo que esto es el fin? ¿O vas a tomar el control de tu cuerpo y tu deseo? La menopausia no es una sentencia, es una transición. Y ahora que ya sabes lo que puede hacerle a tu libido, y sobre todo cómo recuperarla, ¿qué vas a hacer diferente hoy? ¿Te animas a hablar con tu pareja, a buscar orientación médica, a priorizar tu bienestar sin culpa? La decisión está en tus manos. Recuerda, tu deseo no se ha ido, solo está esperando que tú lo escuches de otra manera. Así que cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue la parte que más te hizo reflexionar? ¿Has vivido algo de esto? Me encantaría saber tu historia. Y si quieres seguir aprendiendo sobre tu cuerpo, tu salud y tu bienestar con información clara, directa y sin tabúes, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aún tenemos mucho por descubrir juntas.